Después de las primeras protestas y la toma de las tribunas del Congreso, el PRI y el PAN terminaron por aceptar que se abriera un debate. Al final, los opositores a la reforma organizaron una consulta ciudadana, en la que votaron más de 2,5 millones de ciudadanos. El 84% se manifestó en contra de la iniciativa de Calderón. El Movimiento Ciudadano presentó una propuesta alternativa elaborada por intelectuales, ingenieros y expertos en la materia para fortalecer a Pemex con recursos propios y sin entregar sus actividades a la iniciativa privada. Y las propuestas del gobierno fueron modificadas. Se llegó a una redacción que parecía contar con el respaldo de todas las bancadas, de muchos periodistas inclusive, pero el asunto no se resolvió. Siguen con que la reforma es privatizadora. Ya le quitaron la entrada de empresas privadas en refinación y transporte. ¿Qué más quieren? Tal como quedó la ley, los contratistas privados podrán participar en la exploración y producción de petróleo. Y además, Pemex podrá pagarles compensaciones extras y estímulos sobre la producción. ¿Y quién va a fijar las concesiones? ¿Con qué criterio? Por ese boquete de la ley van a salir yates, Hummers, residencias en el extranjero, mansiones en Santa Fe, en Las Lomas. Bueno, la reforma no pudo abordar el tema de la corrupción. A ver, yo tenía entendido que ahora el descontento es porque no se prohibieron contratos en exclusiva de bloques o áreas del territorio, ¿no? Las famosas 12 palabras. No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas para un contratista. ¿Y entonces por qué tanta necedad si el gobierno dice que la reforma no privatiza? Que casi todos estuvieron de acuerdo, además, pero ahora salen con que no les gustó. El problema es que sin esa prohibición lo que se pone en riesgo también es la soberanía nacional, porque cualquier compañía podrá obtener pedacitos del territorio y tener control sobre una parte del país. ¿Y eso qué? Pues que ya tienen todo listo para parcelar el territorio nacional y repartírselo. Todo el Golfo de México del lado de Estados Unidos ya está dividido y repartido para entregárselo a las petroleras. Aquí solo están esperando la entrada en vigor de la reforma. El director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, anunció el 10 de noviembre que ya están listos 35 contratos millonarios que serán licitados en 2009 entre petroleras extranjeras para la exploración y explotación en aguas profundas del Golfo de México y en la región de Chicontepec. Están contempladas para estos contratos Statoil Hydro, Chevron, Nexen, Shell, ExxonMobil, Maersk y British Petroleum. La petrolera estadounidense Halliburton proyecta la explotación de miles de pozos en México, como ya se hace en Estados Unidos. Según información de Pemex, del lado estadounidense hoy existen 1,000 campos de explotación de gas y petróleo, mientras en nuestro país apenas funcionan 50. En 10 años, según Halliburton, la zona del Golfo de México se verá así. Todos esos puntos estarán en manos extranjeras. Lo curioso es que la mayor parte no estarán en aguas profundas, sino en tierra y en aguas bajas, donde Pemex es líder mundial en explotación. Desde agosto de 2007, el gobierno mexicano firmó un acuerdo de cooperación energética con Estados Unidos y Canadá. Así, México se compromete a garantizar el abasto de petróleo y gas a Estados Unidos, sin tomar en cuenta el interés nacional y nuestra seguridad energética. La entrega de bloques no está permitida en la Constitución, pero ya desde 2003, Felipe Calderón, como secretario de Energía, entregó 8 bloques de nuestro territorio nacional a empresas extranjeras para la extracción de gas. Fueron 50,000 kilómetros cuadrados en la región de Burgos, dentro de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Del lado mexicano, el gobierno tiene listos 100 lotes de 5,000 kilómetros cuadrados cada uno. Estamos hablando de la 1/4 parte del territorio nacional en el Golfo de México. Para que me entiendas, cada bloque es del tamaño de Aguascalientes o de Colima. Ese es el verdadero tesoro de las aguas profundas. No, pues sí está cañón. ¿Y quién crees que va a vigilar a las transnacionales en el mar abierto? ¿Quién va a contar los barriles de petróleo que extraigan? ¿A quién le van a rendir cuentas ExxonMobil, Repsol, Shell y todas esas empresas poderosísimas que hacen y deshacen gobiernos? Pues a nuestro gobierno, ¿no? Si no, ¿para qué está? Pero las compañías extranjeras van a ser dueñas y soberanas del territorio que se les conceda. Y sus gobiernos se van a sentir con el derecho de intervenir en México para defender sus intereses.
pues sí es muy grave. Y de estas cosas uno no se entera viendo la televisión. El país no se merece este despojo. Ni nosotros, ni los que vienen detrás. Desde 1901, Porfirio Díaz otorgó a empresas extranjeras todas las facilidades para extraer petróleo del subsuelo mexicano. Durante décadas, las empresas Huasteca Petroleum Company, la Pearson & Son y la Transcontinental de Petróleo cometieron despojos de tierras, maltrataron a sus trabajadores, violaron las leyes del país, crearon guardias blancas y sacaron todo el petróleo sin siquiera pagar impuestos. Cuando Francisco I. Madero intentó establecer un impuesto al petróleo, las compañías extranjeras promovieron su derrocamiento y su asesinato para imponer a Huerta en la presidencia. Esto desató la fase más sangrienta de la Revolución Mexicana. Para proteger los intereses de las petroleras, en abril de 1914, la Armada de Estados Unidos invadió Veracruz. 125 mexicanos perdieron la vida defendiendo el puerto. Las tropas yanquis se retiraron 8 meses después. Después de la revolución, las compañías petroleras continuaron explotando a sus trabajadores, imponiendo su ley, maltratando a los mexicanos y sacando todo el petróleo que quisieron. El gobierno de Estados Unidos presionó a las autoridades mexicanas para que no se aplicara el artículo 27 de la Constitución, que otorga a México el dominio exclusivo de los recursos naturales y del subsuelo. En 1937, los trabajadores petroleros estallaron una huelga nacional y la ganaron ante los tribunales laborales mexicanos. Las empresas transnacionales se negaron a acatar los fallos de la justicia, desconociendo en los hechos al Estado mexicano. Para defender la soberanía y los derechos de los trabajadores, Lázaro Cárdenas decidió enfrentar el poder de las corporaciones y de las potencias que las respaldaban y expropió el petróleo. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. La gente del pueblo cooperó masivamente para pagar las indemnizaciones a las compañías petroleras. Fue uno de los momentos más importantes de la historia de México. La expropiación petrolera de 1938 fue como una nueva declaración de independencia para el México moderno. Exactamente 70 años después de la expropiación del petróleo, estamos ante la misma disyuntiva que el México de Lázaro Cárdenas. El dilema es el mismo. ¿Estamos dispuestos a aceptar que las empresas extranjeras se lleven el petróleo mexicano y solo nos dejen los agujeros? ¿Estamos dispuestos a aceptar que el país se convierta en una enorme franquicia de las transnacionales? ¿Estamos dispuestos a negar la memoria, a negar la historia y a negarles el futuro a las generaciones que siguen? Todos tenemos la palabra.